Bienvenidos a una muy noticiosa agenda económica de miércoles acá en CNN Chile. Vamos a partir por el análisis que hizo una de las clasificadoras de riesgo más importantes del mundo, Moody's, sobre el borrador de nueva constitución. En un mensaje general, según Moody's, si gana la opción rechazo, generará más incertidumbre para nuestro país. Analizamos este informe junto a la persona encargada, me refiero a William Foster, que es vicepresidente de análisis crediticio y riesgo soberano en Moody's. William, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias. We're going to continue this interview in English. William, en general, ¿cuál es la opinión de Moody's sobre el borrador de la nueva Constitución para Chile? For Chile. Well, I'd say that the Constitution draft presents Chile with an opportunity to really address the key challenge at hand for the country. Creo que el borrador de Constitución se presenta como una oportunidad para canalizar los desafíos clave para el país, que debe tratar de lograr un equilibrio entre los deseos de cambios de la gente, de la sociedad chilena, así como del gobierno, con un bienestar social finalmente, en relación a la salud, educación, sistema de pensiones, pero también buscando lograr un balance con las fortalezas que tradicionalmente ha tenido Chile en el pasado, como lo son el honrar los derechos de propiedad, el sector privado, los negocios, un clima de inversión que es propicio para la iniciativa privada y también enfocándose en la prudencia fiscal, las normas que mantienen el déficit fiscal bajo control y un banco central independiente. Entonces, la Constitución va a presentar, obviamente, un gran espectro de potenciales cambios, pero perseguir ese balance será una oportunidad para Chile de lograr algo que muchos países no pueden, que es un balance social con un balance económico. Many countries cannot, which is a social balance with an economic balance. In economic terms, en términos económicos, ¿cuál será el impacto de la nueva Constitución para la inversión en Chile a largo plazo? In Chile. It really depends. I mean, as you know, there are about almost 500 new. En realidad depende. Como tú sabes, hay cerca de 500 artículos que han sido propuestos que realmente tienen un amplio impacto potencial en la economía, en las instituciones, y obviamente va a haber un costo con respecto a que el gobierno gaste más. Y la gran pregunta es en qué medida el gobierno podrá pagarlo, algo fundamental para la evaluación soberana. La actual administración está muy enfocada en su reforma tributaria y una potencial reforma de pensiones también. Entonces, cuando podamos sumar estos factores, tendremos una mejor idea de cómo será este impacto en la economía y el costo para el gobierno. Pero en relación al crecimiento, los tipos de cambio que veremos en relación a la legislación laboral y el clima de inversión, eso marcará la diferencia en relación a si veremos un potencial de crecimiento hacia adelante. Do you think that ¿Cree que el impacto económico del apruebo o rechazo dependerá si el gobierno tiene éxito en la reforma tributaria? Porque usted ha mencionado la sostenibilidad fiscal y el mayor gasto que debería hacer el Estado en el futuro. Success that the actual government can have in the tax reform, because you mentioned the fiscal sustainability and also the more expense of the state that we'll have in the future. Well, you know, they're very much, one is going to be required for the other. Bueno, una será necesaria para la otra. Son independientes. La Constitución es un proceso separado que va a crear una serie de... Si se aprueba, obviamente, una serie de programas que el gobierno va a tener que financiar. Y aparte de eso está la pregunta de cómo se va a hacer. Y es trabajo de la administración hacerlo con los medios que le entrega la Constitución. Entonces son temas separados, pero a la vez se relacionan. Y ahí la pregunta también es cómo va a ser la implementación de la Constitución. Obviamente la Constitución misma es un marco. Serán los legisladores en Chile los que van a tener que crear las leyes para implementarla. Y eso podría modificar sus costos y su arquitectura alrededor. Entonces hay mucho por ver aún en términos de saber cómo va a impactar la situación fiscal. Change some of the costs and the overall kind of architecture of it, and so there's still much to be seen in terms of how this would impact the overall fiscal situation. In fiscal terms, en una perspectiva fiscal, ¿cree que Chile tiene la capacidad de financiar todo el nuevo gasto público que implicaría la nueva Constitución? That the new Constitution has abroad?
Realmente depende de qué estamos hablando en términos de números y en términos de cantidad o tamaño del gasto. En esta etapa no sabemos en realidad cuánto será esto finalmente, y eso es algo necesario de entender para hacernos un panorama completo, además de qué es lo que va a pasar con el sistema de pensiones. Pero en relación a sus finanzas, Chile tiene una posición fiscal fuerte. Comparativamente, la relación deuda-PIB es algo así del 35%. Es mucho más de lo que solía ser. En 2010 era cerca del 10%, pero cuando miras todo el universo, en general eso es bueno y ha sido una de las fortalezas de Chile en general. Hacia adelante hay algunas necesidades y hay una oportunidad para recaudar más ingresos, y ciertamente la economía chilena tiene la capacidad de hacerlo. En realidad es un asunto de diseño e implementación del gobierno, y obviamente las reformas tributarias nunca son políticamente fáciles de hacer, pero si tienes una nueva constitución con muchos programas nuevos que requieren financiamiento, debe hacerse junto a una reforma. William, you made a webinar this Wednesday. Usted estuvo en un seminario online de Moody's este miércoles, donde dijo que el rechazo generará más incertidumbre que el apruebo. Le pido desarrolle esa opinión. Nuestra visión nuestro escenario base es que la gente de Chile va a aprobar. Que van a aprobar el voto, ¿no? Pero obviamente hay incertidumbre alrededor de esto, y nuestra visión es que eso proveerá el mecanismo para entregar lo que los chilenos han estado pidiendo, que es un nuevo contrato social. Si el voto es no aprobar, si es rechazado, eso creará más incertidumbre en el sentido de cuál será el vehículo que podrá llevar adelante las necesidades de cambio o los deseos de cambio de la sociedad chilena. Realmente no está claro si eso se podrá hacer si la Constitución es rechazada, pero es claro que la gente quiere más, y cómo el gobierno se encargará de eso queda como una pregunta abierta, y hay incertidumbre sobre eso en el sentido de que eso probablemente contribuya a un mayor descontento social y riesgos sociales, así como un mayor riesgo político. Potentially higher social unrest, social risks, as well as more political risks. In your point of view, en su opinión y la de Moody's, ¿apruebo es mejor que rechazo? ¿Dan rechazo? I want to be careful about saying, one is better than the other, but certainly I think that the way that this is... Quiero ser cuidadoso de decir que uno sea mejor que el otro, pero ciertamente la forma en que esto ha evolucionado en términos de lo que ocurría en 2019, que llevó al acuerdo que dio forma a la nueva Constitución, ha existido esta tendencia, un camino claro en orden a hacerse cargo de estas necesidades o deseos de un nuevo contrato social, y es un proceso institucional de Chile. Entonces eso parece ser un camino que provee resultados en términos de afrontar estos desafíos crecientes que el país enfrenta. Si eso no ocurre, no significa que sea necesariamente malo, pero sí creo que traerá más desafíos, porque vuelves a foja cero, con los mismos problemas y desafíos, pero una situación macroeconómica más desafiante, con mayor inflación y un menor crecimiento, que es lo que se requiere para controlar la inflación. Cómo el gobierno hará eso es incierto, pero ciertamente crearía un potencial, ya sabes, podrías volver al status quo, pero eso no es lo que quiere la gente de Chile aparentemente. No quieren lo mismo, quieren algo distinto, y cómo llegues ahí será muy importante para la trayectoria futura del país, la estabilización de la sociedad y finalmente las perspectivas de la economía. Very important for the future trajectory of the country and the stabilization of society and ultimately the outlook for the economy. Otro banco de inversión en Estados Unidos dijo que si la Constitución es aprobada, a los proyectos de inversión de largo plazo en Chile se les exigirá un mayor premio por riesgo. With a higher premium. Do you agree? I would really defer to some of my colleagues who focus on, for example, the mining sector is obviously very important in Chile and energy, etc. Realmente difiero de mis colegas que han opinado sobre el sector minero o en energía. Son sectores muy importantes para entender cómo el cambio de reglas impactará en la inversión, pero creo que lo que no podemos olvidar es que el borrador de Constitución es un borrador y es un marco para los legisladores que tendrán la oportunidad o el mandato de crear nuevas leyes que le darán contenido a ese marco. Cómo se verán esas leyes específicamente no es claro aún. Ese es un proceso que tiene que darse. Cómo eso se codificará finalmente en leyes
cuáles y cómo impactarán en el clima de inversión está aún por verse, y eso será lo que finalmente decida qué tipo de impacto tendrá en el sector privado y en su relación con el sector público. Pero creo que no podemos sacar conclusiones inmediatamente, pero seguramente va a existir un mayor rol del Estado y va a haber cambios en las regulaciones. ¿Cómo impactará eso a la actividad empresarial? Es una pregunta separada. William Foster, vicepresidente de análisis crediticio y riesgo soberano en Moody's y también la persona a cargo de los informes de clasificación de nuestro país. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que tengas un buen miércoles. Gracias por todo. Buen día. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir en 75 puntos base la tasa. La noticia económica mundial fue la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir la tasa de interés en 75 puntos base, tal como lo estimaba el mercado. Lo analizamos junto al coordinador macroeconómico de Clapes UC, Germán González. Germán, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola Nicolás, buenas noches, gracias por la invitación. Germán, este nivel de alza de tasa de interés era lo que se esperaba. ¿Crees que lo que se ha iniciado ahora en cuanto a intensidad va a ser efectivamente lo suficiente para contener las presiones inflacionarias en Estados Unidos y por ende en el resto del mundo? Yo creo que sí, es una decisión bien agresiva que se enmarca en un contexto de alzas de tasas que van a continuar en los próximos meses. Yo creo que si bien la decisión era esperada, es una forma de analizar la decisión. Lo que es importante también mencionar es que hay una revisión bien importante en la trayectoria de tasas de interés por parte de la Fed respecto de lo que se proyectaba en marzo. Por ejemplo, para fines de este año se proyectaba que la tasa iba a terminar en 1,9% y ahora la proyección se corrige a 3,4%. Y se espera también que la tasa de la Reserva Federal siga subiendo hasta 3,8% el próximo año. Es decir, más allá de que la noticia se anticipó después del IPC de mayo especialmente por parte del mercado, hay una corrección importante al alza en las tasas de interés y una cosa que es no menor, hay una corrección significativa a la baja en el crecimiento económico. Y ese es un factor que va a permitir, de alguna manera, que la inflación también retroceda. Entonces, aquí hay un trade-off que vamos a enfrentar, tasas de interés más altas que van a permitir contener la inflación, pero parte de esa contención de la inflación va a venir por una desaceleración importante de la actividad económica. Eso va a ocurrir en Estados Unidos y probablemente va a ocurrir en otros países del mundo. Es que ese es el dilema en que están enfrentados todos los bancos centrales. La Fed ahora, pero lo vimos la semana pasada con el Banco Central de Chile. Subir fuertemente la tasa de interés. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, más de lo que esperaba el mercado en cuanto a las futuras alzas. Hizo lo mismo el Banco Central local y ahí, como tú decías, un trade-off. Sí, agresiva alza la tasa de interés, se contiene la inflación, pero ahí la externalidad negativa es que se tiene que sacrificar crecimiento económico. No, absolutamente. Ese es el instrumento que tienen los bancos centrales para lidiar con la inflación. El principal instrumento es la tasa de política monetaria. Y la principal forma a través de la cual actúa la tasa de política monetaria es por la vía de elevar el costo de financiamiento y de esa forma frenar la demanda interna, ¿verdad? Y eso efectivamente va a generar una desaceleración, en algunos casos va a generar una recesión y por lo tanto el manejo de la política monetaria ahora es crucial, digamos, cómo se conduzca esto. Creo que es bien importante también la capacidad de reacción de los bancos centrales una vez que la inflación empieza a ceder y que la economía se debilite. Es decir, si esto ocurre, los bancos centrales debieran tener, y creo que así va a ocurrir, la misma flexibilidad para bajar la tasa con toda la intensidad que sea necesario para evitar que tengamos una recesión muy significativa. Pero lamentablemente, ¿verdad? Una de las formas que tenemos y que tradicionalmente la inflación vuelve a niveles más normales es a través de una desaceleración, una recesión mundial. Vimos exactamente lo mismo el año 2008-2009. En 2008 la inflación se acercó a 10%, la tasa política monetaria en Chile, me refiero, subió 8%, y el año siguiente tuvimos una recesión e inflaciones negativas. Ahora, digamos, tenemos un contexto que tiene algunas similitudes con ese, y en ese sentido, digamos, es de esperar que
una desaceleración importante del crecimiento en los próximos trimestres. Ahora sí, la diferencia es que ahora tenemos un gobierno de Chile que no tiene tanta espalda financiera para hacer frente, como fue, por ejemplo, la política contracíclica que aplicó Andrés Velasco como ministro de Hacienda durante la crisis subprime. Absolutamente, se han ido utilizando los espacios. Efectivamente, el país tiene un nivel de deuda mayor, enfrenta tasas de interés más altas, se han utilizado parte de los fondos soberanos, parte importante de los fondos soberanos, y por lo tanto, claro, enfrentar una nueva recesión global para Chile va a ser un poco más difícil de lo que fue en el pasado, va a ser más complejo, porque esos buffers que se construyeron en el superciclo del cobre, por ejemplo, se han ido agotando, y es por eso que la posición hoy día financiera de Chile para enfrentar una situación como esa es más complicada. Las tasas de interés han subido, hay una estimación reciente en el IPOM del Banco Central que dice que refinanciar el actual nivel de deuda con las tasas actuales, me refiero a la deuda pública, costaría del orden de 12.000 millones de dólares adicionales, ¿verdad? Eso es lo que costaría refinanciar solo el stock actual de deuda con las tasas actuales. O sea, este aumento de nivel de tasa genera impacto sobre la economía, sobre el costo de financiamiento de los hogares, de las empresas y también del gobierno. Germán, muy poco tiempo que nos queda, pero una última pregunta. ¿Podemos ver en los próximos días nuevamente dólar subiendo? Porque fue una sorpresa la futura trayectoria que anunció la Fed para la tasa de interés, así como caída en las bolsas, también por parte del mismo fenómeno. A ver, respecto a esta decisión, básicamente la reacción de los mercados fue positiva, me refiero a la decisión de la Fed, principalmente no porque el alza de tasa haya estado incorporado, sino porque las perspectivas de aumentos de tasas son menores de las que está esperando el mercado. En ese sentido, una reacción positiva que hizo subir las bolsas hoy día, hizo bajar las tasas de interés y también en el margen, ¿verdad? Debilitó el dólar, que se había estado fortaleciendo con mucha fuerza. Así es. Eso se vio reflejado en una caída acotada del tipo de cambio. Para volver a ver estas tendencias que vimos en los últimos días, por ejemplo, tenemos que esperar a ver qué ocurre con cifras de inflación en los próximos meses en Estados Unidos. Si seguimos teniendo sorpresas, el tipo de cambio podría volver a tener un rally como tuvo en los últimos días. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás, que estén muy bien. Aquí termina una muy cargada agenda económica de miércoles. Sigan con nosotros en CNN Chile.